En raza, por gente como esos hijos de su pinche madre, si el pinche COVID no se acaba. Que no entendemos, creen que es un juego. Momento, detengamos esa imagen, detengámosla ahí, porque llevamos 10 meses reportando noche a noche la cifra oficial de muertos que difunde el gobierno federal. Esto que acabamos de ver lo presentamos el lunes, cuando se informó que se superó la cifra de 150,000 mexicanos muertos por coronavirus. El lunes, hace 48 horas. Pero hoy, por primera vez, el INEGI aportó evidencia que probaría que esa cifra es falsa. Falsa por imprecisa. ¿Qué reportó el INEGI? Que el número de mexicanos muertos por coronavirus al 31 de agosto del año pasado, es el corte que hicieron hoy, era de, ahí está en pantalla, según el INEGI al 31 de agosto, habían muerto por coronavirus 108,658 mexicanos, un número mucho mayor al reportado por el gobierno. ¿Qué cifra manejó el gobierno en ese día, en aquella fecha? Vamos a ver cómo lo reportamos aquí el 1 de septiembre, concediendo que las cifras oficiales tengan 24 horas de retraso. Hoy se volvió a disparar la cifra de mexicanos muertos por coronavirus, había bajado en los 2 últimos días, pero hoy volvió a subir 827 mexicanos, lo cual nos lleva ya por arriba de los 65,000 personas muertas en México en las cifras oficiales por coronavirus. Así lo reportamos el 1 de septiembre y entonces ahí está. Para el INEGI, a esa fecha, 31 de agosto, habían muerto 108,000, cerca de 109,000 mexicanos. Para el gobierno federal, para la Secretaría de Salud, 65,000. La diferencia era de más de 43,000. Entre la cifra que reportó la Secretaría de Salud y la del INEGI, hay una diferencia de 43,000 vidas, 43,000 muertos, 43,000 mexicanos muertos. ¿Qué estadística es la que se está manejando? De ahí la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la cifra que dio a conocer esta noche, la Secretaría de Salud, pero pues la vamos a ver a partir de hoy con un asterisco. Le vamos a poner un asterisco a ese acumulado a partir de hoy. 153,639 según el gobierno, hoy 1,623 mexicanos muertos, pero pues la tendremos que presentar con un asterisco, porque como ha probado hoy el INEGI, la estadística que está manejando la Secretaría de Salud, el doctor López-Gatell, el gobierno federal, es una estadística falsa por incompleta. Vamos a ver estos datos. Vamos a tener más información sobre este tema en un momento. Vamos a ver estos datos. El New York Times elaboró una proyección de vacunación en el mundo. ¿Cuánto tardarán en vacunar a la mayor parte de su población si sigue el ritmo actual de vacunación? Según esto, Israel, que es un país pequeño en cuanto a población, tiene 9 millones de habitantes, va a terminar de vacunar a todos los que tengan que vacunar en 4 semanas. Reino Unido, más o menos de la mitad de la población que México, van a terminar en 3 meses. Estados Unidos, 331 millones de habitantes, en 6 meses estarían terminando, proyección que hace el New York Times. Brasil, que tiene pues casi el doble de población, un poco menos del doble de población que México, se van a tardar 3 años y 5 meses. Nosotros, al ritmo que llevamos, nos tardaríamos en cumplir las metas de vacunación casi 9 años. Y pues solo nos ganan los argentinos, que tienen una tercera parte de nuestra población. Ellos se van a tardar casi 14 años. Bueno, hemos informado aquí que el gobierno de México está apostando o que tratará de alcanzar la vacunación masiva con la vacuna rusa, con Sputnik 5, pero en agosto
Esto es lo que pensaba el doctor López-Gatell sobre esta vacuna, que en ese entonces apenas estaba siendo certificada. Esto es lo que pensaba. Hay pocas vacunas, son cerca de 9 que están ya cercanas a esa última fase, y sí, efectivamente nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud, conocer de la vacuna rusa cuando, hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la fase 3. Definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe, por razones éticas, de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica, de seguridad, etcétera. No sería ético vacunar a los mexicanos con una vacuna que no ha sido plenamente afirmada. Quedan estas declaraciones y bueno, y eso también, y parte por esas declaraciones, se genera una especie de duda entre la población sobre la vacuna rusa. Hoy una encuesta interesante del Gabinete de Comunicación Estratégica, una encuesta telefónica, 800 personas levantadas lunes y martes, le preguntaron a los mexicanos que cuál sería la vacuna que quisieran ponerse. La mayoría o la parte más numerosa quieren vacunarse con Pfizer, 42.7%, pero sorprendentemente el segundo lugar es la vacuna rusa, la Sputnik, con 18%. Más abajo viene AstraZeneca y más abajo viene la vacuna china. Como sea, hay muchos estereotipos. Hoy salimos a preguntarle a algunas personas su opinión sobre la vacuna rusa. ¿Qué sabes de Rusia? Pues pocas cosas en realidad. De Rusia, pues es un país socialista, dedicado a hacer business con armas o con lo que sea, ¿no? Incluyendo vacunas. Desde el típico que viene con el microchip, que como es potencia mundial, que la tasa de muerte es altísima, que realmente ni funciona, que sea que hasta no puedes tomar alcohol en un cierto tiempo, es así como de, órale, ¿no? Acá sí está cabrón porque pues dejar de beber 2 semanas está difícil. Aquí nos echamos 3 veces a la semana, imagínate. No, yo no. No, porque pues ni en mí confío. Para qué confiar en alguien que pues ya no conozco, ¿no? Sí, no pasa nada, no nos va a dar a todos el COVID, entonces no hay riesgo. Sí, porque sí me gustan las rusas. Y no, porque me voy a pegar a mi mujer. Pero hablo de la vacuna, hermano. Ah, pues por eso precisamente. Y en esas estamos con una estadística cuestionada sobre personas muertas, con una vacuna que no ha sido autorizada por los principales centros de investigación y desarrollo en el mundo y con muchos estereotipos. Y con gente que dice, yo ni loco me pongo la vacuna rusa, o como David Páramo anoche, que decía, yo me pongo la primera que llegue. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás tú, Ciro? Buenas noches. Bien, bien. Y bueno, justamente anoche escuchábamos cómo funcionarios de la Secretaría de Bienestar Federal están haciendo llamadas a las casas de los adultos mayores para elaborar una proyección de cuántos adultos quieren vacunarse. Según el cálculo preliminar, serían entre 12 y 15 millones vacunados antes de que termine marzo. Es así como lo escuchamos anoche. Sí, buenas tardes. Hola, señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es su hija, verdad, que me contó? Sí, es mi hija. Bueno, comentaba a su hija de que estamos haciendo el padrón y el registro para la vacunación COVID. Sí. No sé si a usted le interesa. Sí, claro. Sí, claro, sí me interesa. También. Ahora, le van a volver a hacer otra llamada, señora, y le van a preguntar nada más, le van a decir nada más el día y lugar donde se va a ir usted a vacunar. ¿Le van a hacer otra llamada? ¿Ahorita mismo? Le van a hacer otra llamada a su mismo número. De hecho, mi mismo número, sí. Muy bien. Les van a volver a llamar, sí, tanto para preguntarle de su esposo o para decirle el día y lugar para su vacunación, la de usted. Y bueno, hoy tuvimos acceso a este documento de la Secretaría del Bienestar y del Gobierno de la Ciudad de México llamado Estrategia de Información de la Brigada Correcaminos, en el que se explican los motivos de estas llamadas a los adultos mayores. Según el documento, el objetivo es detectar el porcentaje de personas aptas para la vacunación, los motivos por los que rechazarían ser vacunados, detectar quienes no pueden acudir a un centro de vacunación y planear la estrategia para distribuir las dosis.
octubre. Como era de esperar, le preguntaron en la noche al doctor López-Gatell sobre estos datos que dio a conocer el INEGI, 40 y tantos mil mexicanos muertos de más que los que él manejaba en la cifra oficial por aquellas fechas. Esto es lo que dijo hace unos momentos. Estamos hablando de dos situaciones. Las estadísticas de la vigilancia epidemiológica tienen como propósito la información en tiempo real de lo que va ocurriendo con la epidemia. Desde luego, como lo hemos advertido desde el inicio de esta epidemia, son estadísticas incompletas, en la medida en que no incorporan otras fuentes de información que llevan un plazo más largo de recabar. Y estas otras fuentes, como son los certificados de defunción y las actas de defunción, sí forman parte del repertorio de este grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Salud, que ha estado analizando la estadística de exceso de mortalidad. ¿Y entonces? ¿Qué es la cifra que se presenta todas las noches desde mediados de marzo, cuando murió la primera persona reconocida por coronavirus? ¿Qué es esa estadística? ¿Qué hacemos con esa estadística? ¿Cómo la difundimos? ¿Cómo la interpretamos? Vamos a regresar al tema al final del programa. Y hablando de este exceso de muertes, hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue, participó en la presentación del documento Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia, que fue elaborado por más de 10 instituciones, entre ellas la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Colegio de México, y ahí hizo declaraciones fuertes el rector Graue sobre la estrategia que se está siguiendo ante la pandemia. Sabíamos de las grandes dificultades que íbamos a enfrentar. Un sistema de salud históricamente debilitado y fragmentado. Una carencia de camas hospitalarias, de especialistas y de médicos, así como de personal de salud. Que a pesar de las medidas que se habían tomado, debemos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar el sistema de salud. Y de hecho, así ha sido. Nuestros más de 150,000 muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para México. Palabras muy fuertes del rector. La epidemia rebasó a nuestros servicios de salud, como era de esperar. Le preguntaron sobre esto al doctor López-Gatell. En términos netos, considero que no, y la evidencia está a la vista y es completamente trazable. Como hemos podido mostrar literalmente todos los días desde que emprendimos en abril de 2020 el proceso de reconversión hospitalaria, esta es una de las más amplias reconversiones hospitalarias que han ocurrido en la región de América. Y en términos de disponibilidad hospitalaria, afortunadamente en ningún momento ha sido rebasado el Sistema Nacional de Salud. Y aquí hay un punto de razón, sí, ha habido una gran reconversión hospitalaria, sin duda, una adaptación sobre la marcha, y también pues, habría elementos para pensar que muchos de esos hospitales han sido rebasados. Pero también hay historias de éxito. Exactamente, Ciro, también hay historias de éxito, y uno de los esfuerzos en atención hospitalaria para hacer frente a la pandemia es lo que se hace en el Centro Citibanamex. En medio de la pandemia que ha saturado la capacidad de atención médica de pacientes COVID y las historias de desatención y muerte se han vuelto cotidianas, emergen también historias de esfuerzos destacables como este, el de la unidad temporal COVID-19 del Centro Citibanamex. Nuestra mortalidad global de todos los pacientes que han ingresado es del 2.2%. Y la mortalidad en nuestra terapia intensiva, que es de los pacientes más graves, es del 21%. Si lo vemos en global, de los 6,133 o más de 6,000 pacientes que han ingresado, podríamos estar hablando de una tasa de éxito. Si lo vemos en ese universo total, estamos hablando de más del 90%.
En promedio de esta unidad diariamente se dan de alta 40 pacientes que desarrollaron cuadros moderados y graves de COVID-19. Esto, a pesar de que esta unidad temporal tenía como objetivo inicial operar durante 3 meses atendiendo únicamente a pacientes en recuperación. Pero conforme ha ido avanzando la pandemia y las necesidades de atención, crecieron sus servicios y plazos de operación. Para finales de diciembre y la primera semana de enero, nos ampliamos a un total de 617 camas. En estas están incluidas 64 camas de terapia intensiva. Y de 800 trabajadores de la salud contratados en abril, hoy, 9 meses después, tienen poco más de 2,000. Y hoy no solo tienen una de las más grandes áreas de terapia intensiva del país, sino prácticamente todo un hospital en forma. En esta unidad temporal COVID-19 solo aceptan a pacientes enviados de 50 puntos de referencia como hospitales, clínicas, también algunos otros centros. Hay que recordar que esta unidad es un esfuerzo empresarial en conjunto con la UNAM, el Instituto Nacional de Nutrición y el Gobierno de la Ciudad de México, quienes han invertido de manera emergente en la compra de equipo y es quizá el único que cuenta con un equipo de fisioterapeutas especializados ya en rehabilitar a los pacientes y COVID. hay ahí, también hay que decirlo, hay una historia de éxito. Lo decía el director, la tasa, el porcentaje de personas que han recibido y que han salido del hospital, 90%. 90%. Sí, estamos hablando de 40 pacientes diarios que dan de alta. No. Ojalá ese fuera el porcentaje nacional, ojalá. Pero bueno, ahí hay una historia. Ahí hay una historia de que éxito, se hizo afortunadamente. Bien y que sigue funcionando muy bien. Así es, y por cierto, hablando de pacientes en recuperación, esta tarde se informó cómo está evolucionando la salud del presidente López Obrador. Afortunadamente sigue evolucionando positivamente. Hoy cumple su 4º día de padecimiento de COVID-19. Persiste con síntomas mínimos. Ha tenido algunos pequeños y breves episodios de febrícula. Prácticamente ninguna otra molestia. Cuando se le pregunta repetidamente, finalmente concede y dice, bueno, un poco de dolor de cabeza ya que insisten tanto. Y esto es, porque ya es el 4º día, domingo, lunes, martes y miércoles, 4º día. Esto es lo que va a informar el gobierno mexicano sobre la salud del presidente López Obrador. No se quiere informar más, puede estar bien. No hay un documento, no hay nada, simplemente la repetición, porque lo dijo también en la mañana la secretaria de Gobernación, en la tarde el doctor López-Gatell, el presidente está bien. Y muy pocos síntomas. Febrícula, con algo de dolor de cabeza, pero el presidente está bien. Esto es lo que quiere, hasta ahí quiere informar el gobierno. Por ahora así va a ser y bueno, el que se informó, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, tuiteó hace unos minutos: quiero informarles que volví a dar positivo en la prueba para detectar COVID-19. He respondido bien al tratamiento y me encuentro hospitalizado para prevenir cualquier complicación. El subsecretario Efraín Morales estará pendiente de las actividades de la Secretaría de Gobierno. Alfonso Suárez del Real dio positivo a COVID por primera vez en agosto. Bueno, vamos a ver las cifras del mundo. Y con la duda y el asterisco, habrá que ponerlo aquí también, de las cifras de México, que por cierto, pues lo decíamos ayer, es muy probable que México hoy rebasara a la India, un país que tiene casi 10 veces más población que nosotros, que lo rebasara en número de personas muertas reconocidas. Pues cómo van las tendencias, seguramente mañana México regresará al 3er lugar en el número de personas muertas, en esa cifra dudosa según el INEGI, y pues bien, la India sigue registrando números muy bajos de personas muertas contra los más de 1,500 que la autoridad reconoce en México diariamente desde hace, pues cuando menos, desde principio de este año. Y bueno, en otras cosas, esta noche unos 50 ciclistas bloquearon Avenida Insurgentes y Álvaro Obregón en la colonia Roma, exigieron mejores condiciones para circular en la Ciudad de México. Los ciclistas dijeron que son insuficientes las medidas que ha tomado el gobierno de la capital. Durante este bloqueo hubo confrontaciones con automovilistas que invadieron los carriles confinados. Finalmente, los ciclistas fueron a la Secretaría de Movilidad, que está a unas cuadras de ahí, para terminar así su protesta.
Bájese o se va a caer, güey. Este final fue ahí en la Secretaría de Movilidad. Vamos a otras imágenes porque hace 2 meses vimos estas imágenes. Son de un choque ocurrido sobre la avenida Luis Cabrera en la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía Magdalena Contreras. El conductor de la camioneta gris no quiso pagar los daños que causó. Mientras se daba la fuga, la mujer a la que había chocado intentó detenerlo de esta forma. Colgándose de la ventanilla del copiloto, el conductor aceleró y la aventó. La mujer tuvo que ser hospitalizada por fractura de cráneo y de clavícula. Y fue hoy que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que ya detuvo a este hombre. Fue ubicado durante un cateo en la colonia Barrio Santiago Norte, allá en Iztacalco. Le decomisaron droga, cartuchos de arma de grueso calibre. La Fiscalía lo acusa de tentativa de homicidio calificado. Y esta mañana, Fabiola Alanís, titular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, presentó algunas cifras de feminicidio. Es importante decirlo, que nos encontramos en una etapa de contención de las muertes violentas de mujeres. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, hubo en el 2016 un incremento del 47.2% del delito de feminicidio respecto al año anterior. En el 2017 fue de 22.6% el incremento, en el 2018 de 20.4%, en el 2019 de 5.5% y cerramos el 2020 con un decrecimiento de 0.2%. La disminución de las denuncias de feminicidio que las autoridades presentaron entre 2019 y 2020 es mínima, son solo 2 casos menos. Si comparamos el número de víctimas de feminicidio, las cifras muestran un ligero aumento. En 2019 se registraron 968 víctimas, en 2020 un total de 969 mujeres víctimas. En otras cosas, en Estados Unidos apenas el presidente el día de ayer, Joe Biden, recordó que la muerte de George Floyd, un hombre negro asesinado por un policía blanco en Minneapolis, dijo que fue la rodilla en el cuello de la justicia y que no se va a olvidar. Y ayer esto pasó en una preparatoria al sur de Orlando, en Florida. Un policía blanco intervino supuestamente para evitar una pelea y actuó así en contra de una estudiante negra. Según las autoridades, la alumna se encuentra fuera de peligro, mientras que el policía, que fue identificado como Ethan, es investigado por abuso de fuerza y fue puesto en licencia administrativa. A ver qué dice, sí, por lo pronto, a ver qué dice Joe Biden sobre, o si es que dice algo sobre estas imágenes. Bueno, sobre el caso del hallazgo, presentamos aquí el lunes, el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en un paraje del municipio de Camargo, en Tamaulipas. Fuentes cercanas a la investigación de este caso nos reportan que 6 de los cuerpos serían de mexicanos y sicarios del Cártel del Golfo. Hasta el momento se han identificado dos nada más cuerpos de estas personas, uno originario de San Luis Potosí, el otro de Nuevo León. De hecho, una de las camionetas que se encontró calcinada fue ubicada en otros delitos ligados al Cártel del Golfo. Esta mañana se le preguntó a la secretaria de Gobernación sobre algo que se expresó ayer, a la secretaria Olga Sánchez, lo que dijo ayer el representante de la ONU en México. Dijo que este crimen, estos 19 migrantes o 19 personas calcinadas, recuerda la masacre de San Fernando en Tamaulipas de 2010. Airada, la secretaria de Gobernación respondió así.
Estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías, pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. No es un San Fernando, pues desafortunadamente sí hay una similitud con San Fernando por una sola razón. En 2010, en México, mataban masivamente a migrantes. En 2021, en México, en territorio mexicano, volvieron a matar masivamente a migrantes. Se parecen, son muy parecidas las dos historias. Y bueno, anoche le informábamos sobre la decisión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de expropiar el Club Campestre de Tijuana, un club privado con campos de golf. Hoy Imagen Noticias conversó con socios del club, quienes aseguran que esto sería inviable, pues de acuerdo a la ley de expropiación de su propio estado, se les tendría que pagar unos $46 millones a los socios tan solo de indemnización. La preocupación, ¿no? La preocupación de que se manden ese tipo de mensajes, creo que nos pone en el centro de atención nacional e internacional, manda serios cuestionamientos al respecto de la propiedad privada y creo que puede afectar a Baja California y a México en lo económico mediante el temor que pudieran tener los inversionistas para invertir en nuestra ciudad. Pues es lógico, lo dije ayer, es una ocurrencia, es una tontería. Cuando se indemniza a alguien tiene que haber una causa que se puede convertir en una expropiación. Pero cuando... Están muy echados para adelante los del gobierno de Baja California. Pero además, mira, primero ya se van. Segundo. Se van en octubre, creo. Más vale que empiecen a contar su dinero. ¿Cuál es la causa de utilidad pública? ¿La encuesta? ¿Cuál es la causa de utilidad pública? ¿El que no hay parques en Tijuana? ¿Cuál es la causa de utilidad pública? ¿Cuál es la causa? Primero, para expropiar en un juicio, tienes que demostrar una causa de utilidad pública e indemnizar a quienes le estás afectando. ¿No me sería mejor que usaran una parte de ese dinero y hicieran otro parque? Sería mucho más sencillo. Claro, habría menos rollo. ¿Cómo es? Que hagan otro parque. Es que los temas jurídicos así deben ser, Ciro. Mira, hoy, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia detuvo la decisión sobre la política energética. ¿Te acuerdas que la Comisión Federal de Competencia presentó un juicio constitucional en contra de la política esa de Rocionale? Hoy la detuvieron. Yo creo que lo único peor que un no es un después. Hoy no sabemos qué política energética, no sabemos si tiene razón la Comisión Federal de Competencia en que es anticonstitucional, va en contra de la competencia, pasa por encima de atribuciones, que es lo que yo creo, pero por el otro lado está el hecho de que pues Bartlett y Rocío y todos ellos tienen la creencia de que como Bonilla hay que expropiarlos. Total no es su dinero, total no es su asunto. Bueno. Y ya, qué día duro, ¿no? Un día duro, pero hay una buena noticia. ¿La quieres como remate o nos seguimos? Tú elige. ¿Cómo ves? Como remate. Como remate. Pero que lo mande ella. Mándalo. Remátala, David. Muy bien, muy bien por los sindicatos de sobrecargos y de pilotos. Una decisión dificilísima, por ejemplo, para los pilotos tomar 350 millones de pesos. Pero al haber votado 2-1 a favor del acuerdo, el haber votado por los sobrecargos también a favor del acuerdo, permite que Aeroméxico mantenga viabilidad, permite que Aeroméxico pueda ser capitalizada y no sea la más grande empresa de México en aviación que hubiera quebrado, o en todas las empresas que hubiera quebrado por la crisis. Bien, muy bien por los sindicalizados de Aeroméxico. Gracias, Kimberly. Gracias a ti, Ciro. Buenas noches. Javier. Sí, amigos, regresamos con dos historias. Amenazas de muerte en la Liga MX y el caso de Alan Mozo, arrepentido y diciendo a dónde va su carrera después de este video que presentamos que conmocionó a la Liga MX. Volvemos con eso.
Y nosotros regresamos con una duda y una pregunta que les pedimos que nos ayuden a responder después de lo informado hoy por el INEGI sobre, bueno, lo que informó hoy el INEGI, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos nosotros para informarles a ustedes todas las noches sobre la cuenta de los mexicanos muertos por coronavirus? Les pedimos su opinión, les pedimos que nos ayuden a responder esa pregunta. Volvemos. Hay un viejo lema, un aforismo, que dice que las palabras de los mentirosos causan sonrojo, pero las erróneas figuras de la estadística no tienen vergüenza. Los números de mexicanos muertos por coronavirus dados a conocer hoy por el INEGI destruyen la estadística que el gobierno presenta cada noche y que nosotros también presentamos noche a noche. Por eso, más que con una conclusión, hoy terminamos con una pregunta y se las hacemos a ustedes. ¿Qué hacemos entonces con esa estadística, la de los mexicanos muertos, que es, si no la única que importa, sí la más importante en esta tragedia? ¿Olvidamos ese dato? ¿Ya no lo presentamos? ¿Lo presentamos con un asterisco? Ojalá nos ayuden a dar con la respuesta. Bienvenidos sus comentarios en nuestras redes sociales. Mañana leeremos los más útiles para salir de este embrollo, de esta maraña trágica. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.